Sean bienvenidos a esta segunda parte de la clase de parasitosis. Ahora le damos el pase al ponente. Luigi, por favor, puedes comenzar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre parasitosis. Como ya saben, mi nombre es Luis Ricaldi Asto. Soy interno de medicina del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú. Y bueno, vamos a empezar un poco con esto, ¿no? Vamos a ver cómo es esto de parásitos, que es todo un mundo. La clase pasada más o menos ya hablamos un poco sobre la clasificación. Vimos cómo se hacía esta. Y bueno, yo lo clasifiqué fácilmente en protozoos y en este grupo de acá, ¿no? Que son los helmintos y artrópodos, que vendrían a ser los metazoos o metazoarios, ¿no? La característica de estos protozoos es de que son unicelulares y y la característica resaltante de estos metazoarios es que son pluricelulares, ¿no? Y bueno, en la clase pasada hablamos sobre entamoeba histolítica, sobre Giardia, sobre Balantidium coli, sobre Cryptosporidium también hablamos. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que vienen a ser los nemátodos, sobre este grupo, ¿no? Vamos a hablar en especial. Ya para otra clase hablaremos un poco sobre Platelmintos, que es otro mundo de parásitos. Y bueno, y después ya podremos hablar un poco sobre artrópodos, ¿no? Y arácnidos, insectos, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco cómo es la clasificación de estos helmintos. Am, lo que, eh, Como lo dije anteriormente, está clasificado en nemátodos, en tremátodos y en céstodos, ¿no? Dentro de los nemátodos, bueno, la característica principal es de que son gusanos cilíndricos, ¿no? Mientras que los tremátodos eh, eh, vienen a ser un grupo diferente, ¿no? Ya que estos son no segmentados. Dentro de este grupo de tremátodos tenemos principalmente a lo que es a la fasciola hepática, al Paragonimus y al Schistosoma, ¿no? Mientras que en los céstodos, bueno, es otro grupo de gusanos planos, eh, perdón, de gusanos segmentados. Y bueno, este grupo de gusanos segmentados, aquí tenemos como principales representantes al Hymenelepis nana, Diphylobotrum, Tenia solium, Tenia saginata y Echinococo, ¿no? Algo de rescatar de los nemátodos es que son sexos separados, hay macho y hembra. Bueno, la motilidad de estos van a ser motilidad muscular activa, y bueno, en cuanto a su respiración, normalmente son anaerobios, ¿no? Y en cuanto a los adultos y las larvas, posiblemente aerobia, ¿no? Y bueno, la nutrición de estos se va a dar por ingesta, absorción de líquidos corporales, tejidos o contenidos digestivos, ¿no? Es lo que tenemos que rescatar de estos nemátodos. Ya para hablar de características de nemátodos, hay que tener en cuenta, como lo dije, que son gusanos cilíndricos o gusanos redondos, son metazoarios alargados, con una sección circular, son simétricos bilaterales y tienen dimorfismo sexual, ¿no? Hay macho y hembra. Ah, no, algunos de esos parásitos, bueno, van a parasitar al hombre y van a causar enfermedad en este, ¿no? Hay que tener en cuenta de que podemos dividirlo en dos tipos de nemátodos, ¿no? Según la clínica, en nemátodos intestinales y en nemátodos tisulares, ¿no? Podemos dividirlos en esos dos grupos. Tener en cuenta de que los nemátodos son un grupo de enfermedades parasitarias olvidadas, ¿no? Hay que tener en cuenta que la OMS la ha clasificado dentro de ese grupo. Y esto se da porque lamentablemente, bueno, la mayoría de estas enfermedades se dan en países pobres. Nuestro país también está considerado, ya que todos esos parásitos que vamos a hablar hoy están en Perú, ¿no? No son ajenos a nuestra realidad. Entonces, nosotros como futuros médicos tenemos que conocer estos parásitos, saberlos tratar y sobre todo evitar las complicaciones, ¿no? Porque las complicaciones van a ser graves, sobre todo en los niños, ya que van a producir retardo en el desarrollo intelectual y retraso en su crecimiento, ¿no? Así que es muy importante conocer el manejo y reconocer sobre todo a estos parásitos, ¿no? Ya para ver un poco de clasificación de entre intestinales y tisulares, bueno, tenemos principalmente los intestinales, tenemos al Trichuris trichura, al Enterobius, a las Ascaris lumbricoides, al Strongyloides, a las uncinarias, acá tenemos al Necator americano y al Ancylostoma duodenale. Y dentro de los tisulares destacan este grupo, ¿no? La trichinela, las filarias, la toxocara, ¿no? Que puede ser cani o Cati, ¿no? Eh,
más o menos así va la clasificación de estos parásitos. Hoy vamos a hablar más que nada sobre parásitos intestinales, porque considero que son parásitos que debemos conocerlos y que son importantes, ¿no? Ya que aparte de eso vienen mucho en los exámenes de NAM y de salud, ¿no? Así que estos son los que más vienen. Trichinella, filaria, bueno, no viene tanto en los exámenes, ¿no? Así que por eso no los vamos a tocar, pero no por eso son menos importantes, ¿no? Ya para hablar de de un parásito en especial, vamos a hablar de Trichuris trichura. En la imagen podemos ver, bueno, la típica característica del huevo, ¿no? Este es el huevo del Trichuris trichura. Es un huevo que tiene polos, ¿no? Y está ahí, es tipo un barrilito, este huevo. Mientras que la forma ya de la larva viene a ser una forma tipo de látigo, ¿no? Como podemos ver aquí. Este es un Trichuris trichura hembra, ¿no? Porque también hay Trichuris trichura macho, que es mucho más pequeño que la hembra. Ya para hablar un poco más de Trichuris, hay que tener en cuenta de que este parásito también se le conoce como, bueno, la enfermedad es trichuriasis, ¿no? Pero también se la conoce como tricocefalosis. Y bueno, hay que tener en cuenta de que normalmente esto va a afectar más a niños, ¿no? Los niños van a ser los más afectados al estar parasitados por este, por este organismo, ¿no? Y bueno, lo que va a destacar en este parásito es la presencia de un retraso en el desarrollo físico y desarrollo intelectual, ¿no? De ahí la importancia del tratamiento y del conocimiento de este parásito. Ya para conocer un poco más a Trichuris trichura, hay que tener en cuenta de que en los adultos va a alcanzar a medir hasta 4 centímetros, es un parásito ya macroscópico, lo podemos ver, lo podemos reconocer. Y en la macroscopía, bueno, lo vamos a reconocer como un parásito de color rojizo, ¿no? Es un parásito de color rojo y se caracteriza por tener una porción cefálica filiforme y una porción caudal más gruesa, ¿no? Como la que vimos anteriormente en la imagen del Trichuris trichura, ¿no? Que era un poco más largo al inicio y tenía como que un látigo, ¿no? Y bueno, así es como la describen en los libros. Hay que tener en cuenta que este parásito le va a encantar estar en el ciego, es la parte principal del intestino donde se va a encontrar este parásito, y van a estar anclados a la mucosa, por lo cual va a causar, bueno, eso va a explicar mucho de la fisiopatología de la enfermedad. Y aparte tenemos, bueno, que las hembras van a poner diariamente unos 5.000 a 20.000 huevos, ¿no? Que se van a emitir con las heces sin embrionar, ¿no? Aquí, bueno, otra vez la imagen del Trichuris trichura hembra, que es más grande, como lo dije, y un Trichuris trichura macho, que es un poco más pequeño, ¿no? Y acá el huevo, ¿no? Con el típico forma de barril, que es importante reconocer. Hay que tener en cuenta de que este nemátodo va a tener una fase en el exterior, ¿no? Que aproximadamente va a durar 3 semanas. Estos huevos, bueno, las hembras van a poner, como lo dije anteriormente, de 5.000 a 20.000 huevos y se van a emitir en las heces, ¿no? Sin embrionar. Primero van a ingresar a la persona estos huevos, ¿no? El huevo embrionado. El huevo embrionado va a ingresar en las heces, perdón, va a ingresar a la persona. De ahí, bueno, esta larva va a penetrar y se va a desarrollar en la mucosa del intestino grueso, ¿no? Y bueno, para eso ha habido una eclosión anteriormente, ¿no? De estos huevos en el intestino delgado y se van a liberar las larvas. Estas larvas van a desplazarse por el intestino, van a hacer la ruta normal del intestino, llegan al intestino grueso y ya van a penetrar en la mucosa, ¿no? Y bueno, la larva ya en el intestino grueso ya va a haber un ciclo de reproducción, ¿no? La hembra comienza a poner huevos, ¿no? Al cabo de al cabo de 3 meses. Y bueno, ya vamos en la fase diagnóstica, vamos a encontrar huevos unicelulares, ¿no? En las heces. Y estos huevos unicelulares van a salir al medio ambiente y se van a mantener en el suelo, ¿no? Ya que son huevos resistentes y bajo ciertas condiciones de humedad, temperatura y sombra, van a permanecer viables durante años, ¿no? Estos huevos van a estar durante años en el medio ambiente y no van a morir porque son resistentes. Y estos huevos otra vez van a ingresar en otra persona y van a causar todo este ciclo, ¿no? Que expliqué anteriormente. Por eso es importante en la prevención, bueno, el manejo de residuos, de las heces y todo eso, ¿no? Ya en la epidemiología hay que tener en cuenta de que este parásito es un parásito cosmopolita, se va a encontrar en muchos sitios.
Hay que tener en cuenta también que normalmente está en lugares, bueno, tropicales, ¿no? En nuestro caso tenemos lo que es la selva, tenemos regiones como Piura y el norte, ¿no? Donde es más frecuente encontrarlos. Además, bueno, va a afectar a personas de todas las edades, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en los niños va a causar mayor afección y va a ser mucho más grave las consecuencias en ellos, ¿no? Ya que, como le expliqué, va a haber retardo del desarrollo intelectual y aparte va a haber retardo del crecimiento. Normalmente, bueno, esta enfermedad se va a contraer por ingestión de huevos embrionados, ¿no? Como ya lo expliqué en el ciclo del parásito. Y bueno, estos huevos embrionados se van a encontrar en las manos cuando los niños jueguen con la tierra, al consumir agua de fuentes no cloradas, cuando consumamos alimentos contaminados con restos fecales o que han sido regados con aguas contaminadas, ahí vamos a contagiarnos, ¿no? Va a haber el ingreso de estos huevos embrionados. En cuanto al cuadro clínico, hay que tener en cuenta que va a depender de la carga parasitaria, ¿no? Si la carga parasitaria es muy baja, a veces, bueno, la infección pasa inadvertida, ¿no? No hay gran clínica, pero si la carga es muy alta, lo que va a haber principalmente en los pacientes va a haber dolor abdominal, ¿no? El paciente va a venir con un dolor abdominal generalizado. Además, el paciente va a estar distendido, va a haber una distensión abdominal. Aparte, este paciente va a venir con anorexia, no va a tener ganas de comer. Y bueno, en algunos casos va a haber diarrea, ¿no? Esta diarrea puede ser sanguinolenta y con moco, pero no es muy frecuente, ¿no? No es característico que el paciente venga con diarrea, pero sí se puede acompañar de diarrea. Y además, bueno, va a haber un retraso en el desarrollo físico, como digo, no va a crecer el niño mucho, y aparte va a haber retraso intelectual, ¿no? No va a haber mucho, el niño va a tener problemas en el colegio, no va a aprender, y bueno, si es más pequeño, incluso va a tener dificultades para avanzar, ¿no? En su control, en los controles de CRET siempre va a estar por debajo de lo normal. En cuanto a las complicaciones, hay que tener en cuenta que lo principal es que el paciente pierda peso, ¿no? El paciente va a perder mucho peso, va a ser un paciente que va a entrar en un estado de desnutrición. Además, va a haber tenesmo a la hora de defecar, no va a poder defecar, va a tener dificultades este paciente. Y la complicación más grave de esta patología va a ser esto, ¿no? Que es el prolapso rectal, que ya es una fase avanzada de la enfermedad y es una etapa ya, bueno, que no quisiéramos llegar, ¿no? Ya que el tratamiento ya es quirúrgico y hay muchas complicaciones y eso, ¿no? Así que lo que no se quiere es llegar a esto, ¿no? A este prolapso. Para el diagnóstico, lo que tenemos que hacer principalmente es la visualización directa, ¿no? De las heces, los huevos, ¿no? Aquí está la imagen del huevo. El huevo en forma de barril, como lo dije. Esta es la imagen característica, ¿no? Esta es la imagen que tienen que recordar ustedes. Bueno, después hay que tener en cuenta que en fases agudas va a haber eosinofilia, ¿no? Eso es característico que haya eosinofilia de cierta característica. Y bueno, en cuanto a los casos graves, como lo dije, va a ser diagnóstico el prolapso de recto, ¿no? Si encontramos un paciente con prolapso, ya podríamos diagnosticar ya de por sí el parásito, ¿no? En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento principal de todo este grupo de parásitos va a ser el tratamiento con albendazol, ¿no? Y bueno, tanto en niños como en adultos se va a tratar con albendazol vía oral, 400 miligramos durante 3 días, ¿no? Con este tratamiento es que es muy eficaz, va bien, ¿no? Existen otros tratamientos, ¿no? Con mebendazol, con ivermectina, pero este tratamiento con albendazol es muy efectivo y aparte que lo vamos a encontrar en cualquier centro de salud, ¿no? Cuando estemos en el Serum, así, el albendazol nunca falta, ¿no? Así que va a ser, es muy útil, ¿no? Y nos va a servir para este tipo de parásitos. Bueno, en cuanto a la prevención, hay que tener en cuenta de que lo primero que tenemos que hacer es recomendar, bueno, una buena eliminación de heces, ¿no? De los desechos sanitarios. No podemos, esto más que nada depende del gobierno y eso, ¿no? Porque siempre tiene que haber un lugar donde desechar las excretas, ¿no? No podemos estar defecando en cualquier parte. Aparte, hay que tener cuidado con el higiene personal, ¿no? Hay que lavarnos las manos cada vez que entramos al baño,
cada vez que, bueno, que saludamos. Bueno, esto es algo que ya ahorita lo estamos practicando mucho, ¿no? Estamos mejorando esto. Y bueno, por último, en cuanto al diagnóstico, bueno, hay que tener en cuenta de que hay que tener en cuenta con estos parásitos de que hay que lavar las verduras, las frutas y todo eso, ¿no? Porque no conviene estar enfermo, ¿no? No conviene usar esto, o sea, no conviene comer verduras crudas porque nos va a causar, bueno, malestar, ¿no? Y bueno, en cuanto, bueno, acá quería colocar una pregunta. Esto es una pregunta, bueno, de NAM. Y bueno, ¿qué dice? El prolapso rectal se asocia a qué parásito? Y bueno, como sabemos, se asocia a Trichuris trichura, ¿no? Es el parásito que se va a asociar con prolapso rectal. Así que hay que tenerlo en cuenta por esto, ¿no? Por esta característica. Y además que no debemos llegar a esto, ¿no? Para realizar nuestro diagnóstico. Ya para hablar, bueno, de otro parásito, tenemos a lo que es al Enterobius vermicularis. Bueno, en cuanto al Enterobius vermicularis, hay que tener en cuenta de que es muy frecuente, ¿no? Es un parásito muy frecuente. Normalmente es asintomático, no, que no genera clínica, pero cuando la genera va a causar prurito perianal o vaginal, ¿no? Y aparte va a tener algunas otras complicaciones. Es una helmintiasis muy frecuente y bueno, normalmente la transmisión se va a dar persona a persona, ¿no? Y lo más frecuente, como en la mayoría de estos parásitos, es en niños, ¿no? Y bueno, es el grupo más afectado por este tipo de parásitos. Uh, en cuanto a las características del parásito, hay que tener en cuenta que es pequeño y es blanquecino. Además, bueno, normalmente, igual que el trichuris, vive en el ciego y en porciones adyacentes del intestino grueso y delgado, ¿no? Hay que tener en cuenta, bueno, que el macho es un poco más pequeño también, mide 4 milímetros, mientras que la hembra mide 12 milímetros, ¿no? Y bueno, las hembras aproximadamente van a depositar unos 11.000 huevos, ¿no? Y eso es lo característica de este parásito. Aquí en la imagen podemos ver un poco cómo es este parásito, ¿no? En cuanto a los huevos, la forma característica, ¿no? Parece un grano de café, un poco alargado, pero va por ahí, ¿no? En cuanto al ciclo de este parásito, bueno, hay que tener en cuenta de que nosotros nos vamos a infectar al ingerir huevos embrionados, ¿no? Y bueno, y este va a ser infeccioso en pocas horas, ya que van a eclosionar estos huevos en el intestino delgado y las larvas se van a desplazar al intestino grueso, ¿no? En el intestino grueso van a penetrar en la mucosa y bueno, en la mucosa va a haber una maduración, ¿no? Hasta adultos que puede durar de 2 a 6 semanas y ya después van a haber larvas adultas en el ciego, ¿no? Y bueno, la hembra embarazada normalmente en las noches va a ir a depositar huevos a nivel de la región perianal, ¿no? Por eso es de que se va a producir lo que es el prurito anal, ¿no? Normalmente, bueno, como lo dije, va a depositar unos 11.000 huevos y eso es lo característico, ¿no? En cuanto a este parásito. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta que como la mayoría de esos parásitos se va a encontrar en todo el mundo, ¿no? En una distribución mundial, es muy contagioso, es una enfermedad muy contagiosa en verdad. Tanto para decirles de que el contagio se va a dar en pacientes, se va a dar en el paciente y bueno, y normalmente se espera que toda la familia esté contagiada, ¿no? Eso es lo que dice aquí, ¿no? Si un miembro de la familia está enfermo, se debe evaluar a todos, ¿no? Esa es una regla en este parásito. Hay que tener en cuenta que el mecanismo por el que ingresa este parásito es ano, mano, boca, ¿no? Así que hay que tener cuidado con, con el momento de entrar a defecar, ¿no? Además, bueno, existe, bueno, también por contacto con fomites, ¿no? Es una otra manera de contagiarse, ¿no? Esto más que nada se da en los hospitales, ¿no? El contagio con fomites. Y bueno, también está relacionado también con las prácticas sexuales, ¿no? Normalmente cuando hay contacto de la boca con el ano, ¿no?
Así que también en pacientes que tengan estas prácticas, también vamos a ver que están infectados de este parásito. En cuanto al cuadro clínico, bueno, normalmente se va a dar después de 2 a 4 semanas de haber ingerido los huevos. Lo principal, lo característico de esta patología es el prurito perianal, ¿no? El paciente va a estar rascándose, sobre todo en las noches, y a consecuencia de esto, el paciente va a estar con insomnio, no va a poder dormir, al día siguiente va a estar irritable, no va a rendir en el colegio, no va a estar bien en el trabajo, va a tener muchos problemas, se va a pelear con sus compañeros y todo eso. Y bueno, en algunas ocasiones también, bueno, pueden aparecer infecciones bacterianas, ¿no? Que se van a dar secundarias a este rascado perianal, ¿no? Se van a contaminar al momento de rascar. También, bueno, también como también hay migración del parásito y en las mujeres está muy cerca el área de la vagina, entonces también va a haber va a haber problemas a nivel de la vagina, ¿no? Puede haber leucorrea, puede haber una vaginitis, puede haber infecciones urinarias causadas por este parásito, ¿no? Ya que también por la cercanía también puede causar una infección a nivel de geniturinario, ¿no? Y bueno, también a veces se acompaña de diarrea, ¿no? No siempre, pero sí puede haber algo de diarrea. En cuanto al diagnóstico, bueno, hay que tener en cuenta también de que este parásito es el test que va a manejarse para su diagnóstico es el test de Graham, ¿no? En el cual se van a observar los oxiuros, bueno, en la superficie de las heces o en las márgenes del ano, ¿no? Y para eso se va a usar una cinta adhesiva, ¿no? Aquí más o menos se explica cómo se hace este test de Graham. Y bueno, normalmente, bueno, se recomienda repetir este test de Graham, ¿no? En días consecutivos. Se puede repetir hasta una semana después, ¿no? Para ver el parásito, para observarlo, ¿no? Además, otra manera de diagnosticarlo también es de que, de que al momento de hacerle un hemograma vamos a ver eosinofilia moderada, ¿no? No va a ser tan elevada como en otros parásitos, pero sí va a haber eosinofilia. En cuanto al tratamiento, principalmente, bueno, el tratamiento otra vez albendazol, que es importante, siempre en estos casos, albendazol 400 miligramos, o también se puede dar mebendazol, ¿no? Por vía oral 100 miligramos, y eso se va a repetir a las 2 semanas, ¿no? Y como lo dije, vuelvo a repetir, es fundamental tratar a la familia, ¿no? Porque es un parásito muy contagioso y si un miembro de la familia está contagiado, lo más seguro es que también los otros miembros estén contagiados. Por ello es que también se recomienda darles tratamiento y evaluarlos también, ¿no? A toda la familia. Um, bueno, en cuanto a la prevención, igual, ¿no? Hay que manejar lo que es el manejo de las excretas, ¿no? Hay que tener un buen manejo de excretas, aparte el lavado de manos como siempre, que es importante, y lavar verduras y frutas, ¿no? Y bueno, en este caso también, en este parásito también habría que hacer, bueno, un constante cambio de la ropa de la cama, ¿no? Cambiar sábanas, cambiar frazadas, ¿no? Porque como uno se rasca en las noches, normalmente vamos a contaminar mediante el rascado nuestros, ¿cómo se llaman? Nos vamos a contagiar, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, bueno, hay una pregunta que quería hacerle, bueno, que también es de NAM, que dice que el test de Graham permite hacer el diagnóstico y bueno, como podemos ver es de enterobiosis, ¿no? Que es causado por enterobios vermicularis, ¿no? Así que también es preguntado este parásito. Otro parásito también importante es el Ascaris lumbricoides, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Ascaris es un parásito muy frecuente, muy común. Aquí podemos ver su huevo característico, qué forma tiene este, y bueno, acá podemos ver el macho y la hembra, ¿no? Del Ascaris lumbricoides. Bueno, el Ascaris lumbricoides es un nematodo intestinal de mayor tamaño. Normalmente va a generar una infección asintomática y va a producir lesiones pulmonares y obstrucción en el intestino de conductos anejos, ¿no? Como puede ser la vía biliar, ¿no? Ya que es un parásito grande, puede producir obstrucción. Bueno, este es el parásito más grande en sí que hay porque puede llegar a medir entre 20 y 40 centímetros de largo y puede medir 5 milímetros de grosor. Y bueno, como todos los de este grupo son cilíndricos, ¿no?
En cuanto al color, bueno, son parásitos blanquecinos, como vimos en la imagen anterior. También pueden ser rosados y son musculosos, ¿no? Son fuertes. Además viven en el yeyuno, pero no se van a pegar a la mucosa, ¿no? Van a estar ahí, pero no van a adherirse a la mucosa. Y hay que tener en cuenta que cada hembra puede producir unos 20.000 huevos diarios, ¿no? Y aquí más o menos tenemos cómo es la distribución de este parásito, ¿no? Tenemos aquí, bueno, la ingesta de los huevos, igual es un huevo embrionado, y bueno, igual este huevo, bueno, va a eclosionar, y bueno, va a ir, este parásito va a cumplir lo que es el ciclo de Loeffler, ¿no? Que es cuando va a los pulmones, y va a estar en los pulmones, bueno, va a causar síntomas, ¿no? Primero, bueno, como lo digo, va a estar en todo, va a estar en el intestino, y después, bueno, va a pasar a los pulmones, ¿no? Y va a generar síntomas a este nivel. Además, bueno, puede ingresar cuando está en el tubo gastrointestinal, puede pasar por la vena porta y puede llegar al hígado y va a llegar, bueno, otro al pulmón, ¿no? Van a penetrar los alveolos y van a llegar hasta la tráquea. Y en la tráquea, bueno, van a ser deglutidos y después van a retornar otra vez al tubo digestivo y ahí es donde ya se van a eliminar, ¿no? Los huevos en las heces. Igual estos huevos son resistentes, van a tener un ciclo fuera del humano y bueno, que va a durar en el exterior más o menos de 10 a 14 días hasta que madure. Y bueno, más o menos así es como se da el ciclo del Ascaris, ¿no? Ya en cuanto a epidemiología, hay que tener en cuenta que el Ascaris es, bueno, es la parasitosis más frecuente de este grupo. Como todos los parásitos de los que he venido hablando, son de distribución mundial y bueno, van a afectar a personas de todas las edades, ¿no? Y bueno, van a causar infecciones de ligera a moderado. En los niños normalmente siempre van a ser los más afectados, ya que va a haber cuadros graves. Y la ingestión se va a dar, bueno, en el suelo, agua o vegetales contaminados con huevos embrionados, ¿no? Así es como nos vamos a contagiar de esta patología. Bueno, va a haber dos formas, ¿no? Una forma pulmonar y una forma intestinal. La forma pulmonar, bueno, es lo que se conoce como síndrome de Loeffler, ¿no? Que viene a ser, bueno, cuando estas larvas llegan al pulmón y se va a caracterizar por fiebre, tos, molestias retroesternales, puede haber sibilancias y dificultad respiratoria, ¿no? Además, bueno, en la placa va a haber infiltrados pulmonares, va a haber eosinofilia marcada, puede haber reacción urticariforme en la piel y va también edema, ¿no? Y aquí podemos ver más o menos cómo se ve la placa de un paciente con síndrome de Loeffler causado por Ascaris, ¿no? Más o menos podemos ver la característica, ¿no? En cuanto a la ascaridiasis intestinal, va a depender de la carga parasitaria, ¿no? Va a depender mucho de esto. Con frecuencia es asintomática. Y bueno, va a haber dolor de estómago, va a haber anorexia y va a haber náuseas y vómitos, ¿no? En el paciente. En cuanto a las complicaciones, bueno, puede haber obstrucción intestinal por el tamaño de las larvas, puede haber obstrucción del colédoco, puede llegar hasta el colédoco, puede generar una obstrucción y esto puede generar pancreatitis. Y bueno, también va a haber, pueden llegar al apéndice y van a generar también apendicitis. Y bueno, como lo dije anteriormente, también pueden estar en el hígado y pueden generar un acceso hepático, ¿no? Aunque es mucho más raro esto. Para el diagnóstico, ya bueno, lo principal es lo de los huevos, ¿no? Hay que ver los huevos en las heces, ese es el típico huevo de esta patología. Y bueno, durante la fase de migración se pueden observar larvas en el esputo, ¿no? Y en el aspirado gástrico también. Y bueno, algunas de estas larvas van a salir por la boca, ano, nariz, ¿no? Y basta solamente con eso para saber ya que es un Ascaris lumbricoides, ¿no? El que está afectando al paciente. El tratamiento, bueno, como siempre, el tratamiento viene a ser albendazol, 400 miligramos a dosis única. También se puede usar mebendazol. Y bueno, ya cuando haya complicaciones como apendicitis o u obstrucción intestinal, pasamos a lo que es el quirúrgico, ¿no? Y ya pasa a ser quirúrgico el tratamiento. Y bueno, cuando hay manifestaciones pulmonares, se recomienda el tratamiento con corticoides, ¿no? Para bajar la inflamación que genera este parásito a nivel de las vías respiratorias. La prevención igual, ¿no? Control de las excretas, lavado de manos y hay que lavar las verduras, ¿no? Otro parásito importante es el estrongiloides, ¿no? Estercolaris. En cuanto a estrongiloides, hay que tener en cuenta
que está ampliamente distribuido en el mundo, tiene una capacidad de adaptarse a la vida libre y a la vida parasitaria, y bueno, se van a localizar en las partes altas del intestino delgado, ¿no? Sin causar un síntoma principalmente, ¿no? Grave. Aquí podemos ver al parásito, cómo es la forma de este. Son parásitos un poco más pequeños que los anteriores. Y bueno, para conocer un poco más de parásitos, son parásitos filiformes, son transparentes, son incoloros y miden 2 milímetros, ¿no? Se van a depositar los huevos en el intestino, donde también, bueno, se produce la eclosión de las larvas rhabditiformes, ¿no? Que son las larvas que no van a infectar al ser humano. Y bueno, existen otras larvas que son las larvas filariformes, ¿no? Que son las larvas que sí infectan al ser humano y son bueno, las que van a causar la infección en el paciente. Más que nada, bueno, este parásito va a ingresar a través de la piel, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El parásito ingresa a través de la piel. Eh, lo que va a ingresar, bueno, principalmente es la larva filariforme. Esta va a atravesar la piel. Y bueno, entre la infección y la fase diagnóstica van a pasar 4 semanas, ¿no? Y este parásito, bueno, al ingresar a la piel va a pasar a la circulación, va a pasar a los pulmones, va a pasar a la tráquea, llega a la faringe y ahí va a ser deglutido, ¿no? Y ahí es donde va a pasar al tracto gastrointestinal y ahí es donde la hembra adulta va a estar en la mucosa intestinal del intestino, en la mucosa del intestino delgado, ¿no? Y aquí, bueno, otra vez la larva filariforme puede causar autoinfección por penetración a través del intestino, ¿no? Va a haber esta larva puede causar autoinfección, ¿no? En el paciente. Y bueno, así es como va a estar, ¿no? La forma diagnóstica va a ser de larva rhabditiforme y rara vez se va a ver huevos en las heces, ¿no? Y va a haber, bueno, aparte como este grupo de parásitos va a haber una vida libre en el suelo, ¿no? Que es importante reconocerla. En cuanto a la epidemiología, hay que tener en cuenta de que este parásito va a estar en regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Es un parásito de esas zonas. Está asociado a la realización de actividades agrícolas y a caminar con los pies descalzos, ¿no? Ya que la larva filariforme va a entrar de esta manera al cuerpo de la persona. Y bueno, todas las edades están susceptibles a estar infectados con este parásito, pero va a haber una mayor susceptibilidad en individuos inmunodeprimidos o en individuos con infección de HTLV, ¿no? Aquí va a haber una sobreinfección muy severa que incluso puede llegar a causar la muerte en el paciente, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, bueno, pueden haber hallazgos dermatológicos, van a haber erupciones urticariales de 1 a 2 días de evolución, además puede haber un sarpullido serpentiginoso, como podemos ver aquí, ¿no? Y va a causar un prurito intenso, el paciente se va a rascar mucho. Ya en cuanto a las manifestaciones intestinales, vamos a ver que el paciente va a estar con dolor abdominal en epigastrio, además va a haber, bueno, diarrea intermitente, distensión abdominal y va a haber sangrado oculto en las heces, ¿no? Y bueno, este parásito también causa síndrome de Loeffler, por lo cual va a haber riesgos pulmonares, ¿no? Va a haber tos, sibilancias, hemoptisis, y en la placa vamos a ver un infiltrado intersticial, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Pero también existe, como lo dije, el síndrome de hiperinfección o sobreinfección, ¿no? Con una mortalidad muy alta del 86%. Y hay que tener en cuenta que este paciente, bueno, va a haber muchas larvas en el cuerpo de este paciente. Va a tener un inicio brusco, va a haber dolor abdominal generalizado, va a haber distensión, fiebre, petequias, va a haber tos, sibilancias y hemoptisis, ¿no? Y la eosinofilia puede estar ausente, ¿no? Ya que no va a reaccionar porque es un paciente inmunocomprometido y todas las líneas de defensa y todas las líneas celulares a nivel de la sangre van a estar disminuidas en este paciente, ¿no? Así que no esperemos encontrar eosinofilia. Para el diagnóstico hay que observar, bueno, en las heces las larvas, ¿no? Rhabditiformes móviles, ¿no? Características como esta de acá. Y bueno, también se puede examinar el esputo, ¿no? En caso de afectación pulmonar. En cuanto al fármaco, bueno, el fármaco que más se va a usar es la ivermectina, ¿no? Que se va a usar 200 miligramos por kilogramo al día, una sola dosis durante 2 días, y como alternativa se puede usar el albendazol, ¿no? No es de primera elección el albendazol, la ivermectina es de primera elección en este caso. Siempre hay que hacer seguimiento al paciente porque no sabemos si se puede reinfectar o puede haber alguna otra complicación.
Y en los casos de los pacientes con hiperinfestación, se recomienda interrumpir el tratamiento inmunodepresor, ¿no? Y tener otro tipo de manejo porque pueden morir estos pacientes. La prevención, siempre, bueno, uso de zapatos en estos casos, uso de guantes y como siempre, bueno, el manejo de las excretas, ¿no? Que es importante en patologías como esta. Bueno, aquí tenemos una pregunta del ENAM que dice, bueno, paciente de 16 años procedente de Jaén, presenta fatiga, palpitaciones, tos con expectoración hemoptoica y diarreas, al examen piel y mucosas pálidas, abdomen distendido, va a haber edema, escoriaciones en miembros inferiores. ¿Cuál es la presunción diagnóstica, no? Hay que tener en cuenta que la presunción diagnóstica en este caso va a ser estrongiloides, ¿no? Y más que nada, bueno, por lo que presenta la tos, la expectoración, se ve muy bien en este caso lo del síndrome de Loeffler, y aparte de la zona de la que es el paciente, ¿no? Es de Jaén, una zona donde hay muchos estrongiloides, ¿no? Así que es importante tener en cuenta eso. También otra pregunta también del ENAM que dice, ¿cuál de los siguientes parásitos, en cuál de las siguientes parasitosis el albendazol no es la droga de elección, ¿no? Y vendría a ser en este caso el estrongiloides, ¿no? Como lo dije, el tratamiento de esto se va a dar, el tratamiento se va a dar con ivermectina principalmente, ¿no? Así que de primera elección no va a ser el albendazol en este caso. Otra pregunta también, estrongiloides es muy preguntado. ¿Cuáles de los siguientes enteroparásitos no se transmite por fecalismo? Y bueno, aquí tenemos varias opciones, ¿no? Ascariasis, Cryptosporidium, que hablamos la otra vez, Entamoeba, que también ya hablamos, Trichuris trichura, que acabamos de hablar, y estrongiloides, ¿no? Estrongiloides va a entrar a través de la piel, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, que va a diferenciar de otros parásitos, la forma como ingresa. Y por último vamos a hablar de uncinarias, ¿no? Uncinarias, bueno, vendrían a estar principalmente dos parásitos, ¿no? Que vendrían a ser Ancylostoma duodenale y Necator americano. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos parásitos, ¿no? ¿Por qué van juntos? ¿Por qué se consideran dentro de las uncinarias? Más que nada es la distribución, ¿no? Porque, como sabemos, Ancylostoma duodenale es un parásito más de Europa, más de esas zonas, ¿no? Mientras que Necator americano es más de nuestras zonas, de América Central, un parásito más de Sudamérica, ¿no? Y es una diferencia. Por eso es de que en Perú es muy difícil encontrar lo que es Ancylostoma duodenale, ¿no? Pero sí se puede encontrar Necator americano. En cuanto a uncinarias, bueno, como lo dije, están Ancylostoma duodenale y Necator americano, ¿no? Esos dos parásitos van a parasitar principalmente el duodeno y partes altas del yeyuno, ¿no? Y bueno, como la mayoría de estos parásitos están extendidos en regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Como vendría a ser la selva en nuestro caso. Cada especie con distribución geográfica característica, ¿no? Lo que les expliqué. Así, el estómago duodenal es más de Europa, Asia, mientras que el Necator americano es más de Sudamérica y América Central. Acá tenemos un poco cómo va el ciclo del ancilostoma, bueno, de las uncinarias. Igual y muy parecido al del estronchiloides, ¿no? Va a entrar a través de la piel. La forma que va a entrar es a través de la larva filariforme y este va a atravesar la piel, va a atravesar la circulación, otra vez va a pulmones, va a tráquea, faringe y bueno, al llegar a la faringe lo vamos a deglutir, ¿no? Se va a deglutir y de esta manera va a pasar al tubo gastrointestinal, donde se van a adherir los adultos al intestino delgado. Y bueno, así es como como va a haber reproducción de machos y hembras a nivel del intestino delgado. Y bueno, y después vamos a encontrar la fase diagnóstica huevos en las heces, ¿no? Y estos huevos van a ser eliminados mediante las heces y van a pasar, bueno, a la fase en el exterior, ¿no? Donde ya va a haber un huevo maduro y bueno, este huevo es muy resistente y va a sobrevivir y otra vez va a eclosionar en el exterior y va a entrar como larva filariforme, ¿no? A la persona. Otra vez lo que dije, bueno, así los tomas duodenales del Mediterráneo, Medio Oriente Medio y Asia, mientras que el Necator americano es de América Central, Sudamérica y África tropical. Igual afecta a toda la población que esté en contacto con este, pero en los niños va a haber mayor carga parasitaria y va a haber mayor daño en ellos, ¿no? Siempre va a haber cuadros más graves en ellos. Y se va a dar, bueno, la contagio va a ingresar a través de la piel, sobre todo por pies y tobillos, ¿no? En cuanto a este parásito, bueno, lo que va a haber principalmente es un cuadro cutáneo, ¿no? Va a haber prurito intenso, eritema, erupción vesicular. Existe algo que se le conoce como picor o sarna de tierra, que es esto, ¿no?
sarna de tierra, que es característico de esta patología. Si alguna vez escuchan sarna de tierra o picor de tierra, es de ancilostoma duodenale o de Necator americano, ¿no? También, bueno, va a haber un cuadro pulmonar en el cual va a causar síndrome de Loeffler, donde va a haber tos seca, sibilancias, eosinofilia en el esputo y en sangre periférica, ¿no? Cuando existe un cuadro pulmonar. Y cuando ya existe un cuadro digestivo, va a haber dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. El paciente va a venir con esto, ¿no? Algo que no hablamos anteriormente, algo muy característico de este parásito es la anemia ferropénica. Es un parásito que va a causar mucha anemia, lo cual también complica en el desarrollo del niño, ¿no? Y aparte va a causar malnutrición crónica. Por eso es de que es muy importante tratar este parásito, ya que va a haber, bueno, retraso en el desarrollo físico, intelectual de los niños, va a haber compromiso de la salud en embarazadas, es muy peligroso también, y bueno, y puede causar incluso cardiopatía anémica hipercinética, ¿no? O sea que es una anemia muy grave la que va a presentar este parásito. Diagnóstico, bueno, identificación de los huevos del gusano en las heces. Esta es la forma característica del huevo. Y bueno, al hemograma vamos a encontrar siempre eosinofilia. Tratamiento, como siempre, bueno, de gran ayuda nos es el albendazol, ¿no? En este grupo de parásitos. Albendazol, 400 miligramos cada 12 horas por vía oral, va a ayudar mucho, ¿no? En el manejo de esta patología. Y también, bueno, cuando ya lleguemos a pacientes con anemia, hay que iniciar una terapia con hierro, ¿no? Para controlar la anemia. Y es imprescindible, ¿no? No podemos dejar de dar tratamiento para la anemia en pacientes con esta patología. Prevención, como siempre, como el parásito ingresa por piel, uso de calzado, uso de guantes y el manejo de las excretas siempre, ¿no? Importante en todas las parasitosis. Aquí igual otra pregunta de NAM también. ¿Cuál es el parásito que no se transmite por vía fecal oral? Y bueno, tenemos Ascaris, que sí, sabemos que sí se transmite por esa vía. Enterobius, que sí se transmite por vía fecal oral. Hymenopteris, bueno, no hablamos de este, pero sí también se transmite por vía fecal oral. Tenia saginata, bueno, la causa de teniasis, también se transmite por vía fecal oral. El que nos quedaría sería el Necator americano, ¿no? Necator americano, como saben, ingresa por la piel. Aquí también otra pregunta de NAM también. Paciente de Cajamarca que presenta tos esporádica, cansancio, leve palidez. Esta leve palidez ya nos está tirando como que anemia. En el hemograma nos destacan que hay leucocitos, leve eosinofilia. Eosinofilia ya nos tira para parásitos. En la radiografía de tórax hay infiltrado en ápice pulmonar derecho. Bueno, no es muy característico eso es como para confundir, ¿no? Como para confundirlo un poco con tuberculosis, ¿no? Pero la diferencia con tuberculosis es de que en tuberculosis no vamos a encontrar eosinofilia nunca, ¿no? Podemos encontrar linfocitosis, leucocitosis, pero eosinofilia nunca. Y bueno, entonces lo que nos queda, bueno, Necator americano es causante de esto, ¿no? Porque tiene síndrome de Loeffler. Y además, bueno, lo que les dije, ¿no? Lo de la anemia, que es marcado. Siempre en palidez, anemia, siempre con Necator americano o ancilostoma duodenale. Y bueno, otra pregunta también de la ENAM. ¿En cuál de las siguientes infecciones por nemátodos la anemia ferropénica constituye la manifestación clínica más significativa, ¿no? Y bueno, anemia ferropénica, lo hablamos bastante, lo vemos repitiendo mucho. Viene a ser en las uncinarias, ¿no? Uncinarias, sobre todo, bueno, uncinarias y el estómago duodenale y Necator americano, ¿no? Esa vendría a ser la respuesta. Y ya para terminar, bueno, quería dejarles con estas algunas mnemotecnias, no son mías, son de uso común, pero son muy usadas, ¿no? Y siempre ayudan, ¿no? Porque, bueno, como lo vengo repitiendo, parasitosis es siempre es muy memorístico, ¿no? Y recordar tantos nombres, tantos tratamientos, tantas dosis es muy complicado. Entonces hay que facilitarnos un poco, ¿no? Para recordar esto. Y bueno, una mnemotecnia para recordar esto es la mnemotecnia NASAP, ¿no? Que vendría a ser relacionado a los parásitos que causan síndrome de Loeffler, ¿no? Donde tenemos al Necator americano, que acabamos de hablar hace poquito. Tenemos al Ascaris lumbricoides, que también hablamos un poco de él hoy. Al Strongyloides stercolaris, que también hablamos hoy de él. Al Ancylostoma duodenale, que también hablamos de él dentro del grupo de las uncinarias. Y bueno, un parásito que no hablamos hoy, pero muy presente en Perú, y bueno, está dentro del grupo de los tremátodos, es el Paragonimus, ¿no? Que es muy frecuente en Perú.
Entonces, con esta mnemotecnia NASAP, creo que podemos recordar, ¿no? Cuáles son los parásitos causados que nos van a causar síndrome de Loeffler. Muy importante para examen, para cualquier examen, ¿no? De la universidad, de ENAM, de salud, incluso residentado médico, ¿no? Y bueno, acá tenemos justo una pregunta de ENAM en la cual dice, ¿cuál de los siguientes parásitos producen síndrome de Loeffler, ¿no? Y aquí tenemos varias características. Oxiuros, hablamos hoy, oxiuros no causan síndrome de Loeffler, no infectan pulmones. Tenias tampoco. Uncinarias, ancilostoma duodenale y Necator americano, sí hablamos de esta hoy, esta sí causa. Giardiasis, que hablamos el otro día, no causa este tipo de problemas. Ascaridiasis, Ascaris lumbricoides, hablamos hoy de ella, sí, sí causa síndrome de Loeffler. Y por último, Cryptosporidium, ¿no? Que también hablamos la clase pasada, ¿no? Cryptosporidium en pacientes con VIH, ¿no? Y bueno, al final, bueno, llegamos a la conclusión de que el 3 y el 5 no es, ¿no? No causan, perdón, sí causan síndrome de Loeffler, que son las uncinarias y las caris, ¿no? Y bueno, una última mnemotecnia también que es importante, también es bueno para saber qué parásitos causan eosinofilia, ¿no? Porque no todos los parásitos causan eosinofilia y no todos lo causan en el mismo grado, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, esta pequeña mnemotecnia que es Fantas, ¿no? Nos podemos recordar por la gaseosa, ¿no? Fantas, Fanta. Le montamos una S nada más. Y acá tenemos, bueno, lo que es primero fasciola. Fasciola, que es el parásito que va a causar más eosinofilia. Es el parásito que va a causar más eosinofilia de todos. Tener en cuenta porque esto es muy preguntado en exámenes de NAM y de salud y de todo. Después tenemos a las Ascaris lumbricoides. Después tenemos, bueno, al Necator americano. Después tenemos a la Toxocara y a la Richinella. Bueno, no hablamos hoy de ellos, pero también están considerados. Al ancilostoma duodenale, que hablamos hoy en las uncinarias, y el strongyloides, ¿no? Que también hablamos hoy de él. Así que con esta pequeña mnemotecnia Fantas podemos reconocer un poco, ¿no? Bueno, y acá también estoy olvidando de otro parásito, perdón. Acá también falta el Echinococcus. Aquí podemos aumentarle una E. El Echinococcus también causa eosinofilia, ahora que recuerdo. Y más eosinofilia causa cuando este se rompe. Normalmente, bueno, se rompe cuando hay un accidente a nivel, bueno, del hígado, ¿no? Se va a romper un quiste y va a causar gran eosinofilia. Entonces podríamos considerar tal vez la mnemotecnia fantasea, ¿no? Que vendría a ser fasciola, ascaris, necator, toxocara, ancilostoma, strongyloides, equinococcus, y por último considerar el equinococcus accidentado, ¿no? Que es cuando se rompe el quiste del equinococo, que va a causar gran eosinofilia en el paciente. Y bueno, aquí hay una pregunta también de NAM que dice, ¿en cuál de las siguientes parasitosis se observa con mayor frecuencia eosinofilia de más del 40%? Y bueno, aquí tenemos, yo les dije que el que causa más eosinofilia es el que comienza con F, ¿no? Según nuestra mnemotecnia. Y aquí en estas alternativas, el único que comienza con F es la fasciola, ¿no? Así que la respuesta va a ser fasciolasis. Y bueno, eso sería todo en cuanto a este grupo de parásitos. Espero que les haya gustado. Como les dije, parásitos es un tema muy memorístico, hay que estudiarlo siempre y tenerlo frecuente, hay que tenerlo dentro de nuestro diagnóstico diferencial siempre, ¿no? Y por el bien de nuestros pacientes, ¿no? Porque como podemos ver, puede generar problemas y complicaciones muy graves, ¿no? Que van a afectar a nuestros niños más que nada a nuestros niños, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta, hay que manejarlos bien. Como ven, el manejo no es muy complicado. Normalmente el albendazol es un gran aliado en este tipo de parásitos. Y bueno, tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Gracias a la sociedad por esta oportunidad. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, chicos, primero agradecer a Luigi, siempre que nos está apoyando dentro de la sociedad, de parte de Socimec, de parte del proyecto Hermano Mayor. Chao, Luigi, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Hasta luego.